Bienvenidos a la serie La Tierra Prometida. Hoy vamos a hablar de el séptimo rey derrotado específicamente por Josué. Recordemos que Josué derrota a 31 reyes en la Tierra Prometida, pero Moisés derrota 2 reyes en la entrada a la Tierra Prometida. El rey que vamos a estar viendo hoy está descrito específicamente en Josué capítulo 12, verso 12, donde dice el rey de Eglón, otro. Tenemos como referencia bíblica otro texto más, que es Josué capítulo 10, verso 3 y verso 5, donde nos dice específicamente el nombre del rey de Eglón. El nombre del rey es Debir. El lugar geográfico es Eglón. Este prácticamente sería el 9º rey que estaríamos viendo, incluyendo por supuesto los 2 que derrota Moisés. La intención específicamente es ver dentro de nuestro corazón, de nuestra alma, qué es lo que está gobernando y poder por supuesto quitarlo de ese reinado y que el único rey de nuestros corazones, de nuestra alma, de nuestra vida, sea nuestro Dios. Ya que el deseo de parte de Dios es que vivamos una vida llena de bendición, tal y como lo describe San Juan capítulo 10, verso 10, donde dice específicamente: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Y dice la Escritura: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo maravilloso es que en los textos más apegados al original, la palabra la y en no están. Entonces el texto diría así: para que tengan abundancia, abundancia de paz, de gozo, de paciencia, de amor, de felicidad, etcétera y etcétera. Ese es el deseo de Dios, que tengamos una vida llena de abundancia. Pero para ello hay que ver qué es lo que está reinando en nuestras vidas y que lo quitemos de ese reinado, por supuesto. Este rey de Eglón es parte de una coalición que se formó para derrotar al pueblo de Israel. Pero no lo hacen específicamente en contra de ellos, sino de que esta coalición de 5 reyes se unen para pelear en contra de los gabaonitas, que anteriormente habían hecho una alianza con Josué y el pueblo de Israel. Y cuando estos reyes atacan a los gabaonitas, Josué tiene que ir en defensa de ellos por la alianza que habían hecho anteriormente. De Eglón hay el nombre de una ciudad y el nombre de un rey. En esta ocasión nos vamos a referir específicamente al lugar y no al rey. Geográficamente, esta ciudad estaba ubicada dentro del territorio cananeo, dentro de Canaán, gobernada definitivamente por el rey Debir. Después de la conquista, esta ciudad le es delegada a la tribu específicamente de Judá. Esta como muchas otras ciudades, por supuesto. La arqueología en el siglo XX se da cuenta que esta ciudad era real, encontrando por supuesto evidencias. Concerniente al nombre de la persona llamada Eglón, era un rey que fundó su reino específicamente en Jericó y por 18 años subyugó y afectó al pueblo de Israel. Ahí es donde se levanta un personaje llamado Jehud o Ehud, donde tiene una característica puntual, que él era zurdo. Los demás eran diestros, los soldados eran diestros, pero Jehud era izquierdo. Y dice que específicamente esta historia está relatada en Jueces capítulo 3, verso 12 al 25, donde nos da una descripción gráfica de lo que aconteció, donde dice que Jehud metió su espada
espada en el vientre de Eglón y dice que hasta el excremento se le salió. Es una descripción gráfica exagerada, maravillosa. Pero este es el personaje, no es la ciudad. De la ciudad no encontramos mayores referencias. Por eso es de que nos vamos a referir en nuestro estudio del nombre del rey, que es Debir, aunque también hay un nombre de ciudad llamado Debir, que lo vamos a estudiar después, pero nos basaremos entonces en el nombre Debir. Ahora, ¿qué significa Debir? Lo que significa es palabra, oráculo o santuario. ¿Qué significa la ciudad? Eglón significa como un becerro. Y vea que hay una relación entre becerro, santuario, oráculo. Hay una relación porque el becerro era un animal de sacrificio en adoración para ya sea el Dios vivo verdadero o cualquier otro Dios. Entonces hay una cierta relación. Pero ¿qué es lo que significa entonces Debir? De donde vamos a estar hablando hoy es palabra, oráculo o santuario. Canaán por naturaleza era un lugar idólatra y un lugar de prácticas del mundo espiritual del lado de las tinieblas. Eso era parte de lo que le caracterizaba a los cananeos, idolatría y cuestiones espirituales de parte de las tinieblas. Miren, mi querido hermano, esto es una de las razones por las cuales Dios dijo: cuando ustedes lleguen a Canaán, destruyan todo, no dejen nada vivo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Lo que Dios decía, si ustedes se mezclan con los cananeos, lo que va a pasar es que los cananeos le van a transmitir a ustedes sus costumbres, sus tradiciones, sus prácticas, en este caso idolatría y espiritismo, y ustedes van a parar igual. Advertido, Dios se los dijo y ocurrió. Bueno, pero eso es otra cosa. Ahora, aplicado a nuestras vidas, este reinado, ¿qué tipifica para nosotros? Es la influencia del oráculo y ocultismo en nuestras vidas. ¿Qué influencia tiene el ocultismo, el oráculo en nosotros? Yo personalmente, mis queridos hermanos, crecí en un ambiente de espiritismo, de brujería, de hechicería. Ese es mi trasfondo, de allí vengo yo. Dios me rescató milagrosamente y aquí estamos con el deseo de predicar su palabra, pero aunque Dios nos haya sacado de ahí, como que quedan esquirlas en nosotros, espinita o hormigas para querer volver a practicar ese tipo de cosas, mis queridos hermanos. Y el llamado de parte de Dios es a que destronemos eso en nuestras vidas. Todo lo que tenga que ver con oráculos, con espiritismo, con magia, que lo destronemos de nuestro corazón y que el único rey en nuestras vidas sea Jesucristo. La condición de nuestros tiempos, mis queridos hermanos, es que hay una comezón por querer saber el futuro, por tener el control de las situaciones. Y las personas son capaces de entregar su vida mismo Satanás con el deseo de ver qué les depara el futuro, qué es lo que viene el día de mañana. Pero realmente, mis queridos hermanos, el ayer es un pasado, el mañana es una incógnita porque no sabemos qué es lo que va a suceder. Lo único que nosotros como creyentes tenemos es nuestra confianza en que Dios obrará. Y la Biblia dice que los planes de Dios para nosotros son de bien y no de mal. Esa es nuestra esperanza. No necesitamos andar que nos adivinen leyendo oraciones de Ben-Amí, oraciones, etcétera, etcétera, fumando el puro, usando veladoras de diferentes colores para diferentes fines, haciendo conjuros, leyéndonos las manos para ver qué es lo que pasa, o
O también utilizar amuletos, que la cintilla roja en el bebé, que la cintilla roja en la mano, que usar cierta ropa de cierto color para que no sé qué, las cerraduras detrás de puerta, el ajo y no sé qué, que la pata de conejo. Miren, mi querido hermano, todo ese tipo de cosas nos está hablando el rey David, nos está hablando que a veces hay cierta cosita allí que nos hace a nosotros vibrar al tener ese cierto tipo de cosas. Y eso es lo que necesitamos destronar de nuestras vidas. ¿Qué es un oráculo? Es hacer un pronóstico, una predicción o ya bien una adivinación. Y esto no solo se da fuera de la iglesia, esto se da dentro de la iglesia también. Personas que están buscando un profeta para que les diga qué es lo que les depara el futuro. Mis queridos hermanos, algunas personas andan buscando una profecía para evadir su responsabilidad, para que cuando fallen, fracasen, cometan un error, tener a quien echarle la culpa. Y en este caso es que Dios me dijo, no, usted y yo tenemos una responsabilidad y hay una luz, una guía, se llama Espíritu Santo y se llama Biblia. A veces se busca un profeta, una profecía para evadir nuestra responsabilidad de tener comunión con Dios y de leer la escritura bíblica, de estudiar, de meditar en la escritura bíblica. No podemos andar buscando que nos adivinen qué es lo que va a pasar. No, habrá su Biblia. Leamos nuestra Biblia y allí está lo que Dios quiere y desea para nosotros. Por eso es que 2 Pedro capítulo 1 verso 19 dice, y asimismo la palabra profética más segura, que es la escritura, no lo que diga cualquier hombre. No lo que diga aquel, lo que sé yo. No, 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 no. Es que dice la palabra profética más segura. Ahí tenemos que descansar y estar seguro. Tenemos que ver la palabra hebrea devir para estar un poquito más seguro de qué es lo que nos está hablando este rey. Y la primer cosa que podemos, o la primera definición que encontramos de la palabra devir, está en la palabra 1687 de la Concordancia Strong. Y lo que quiere decir es lugar sagrado o santuario. Y eso está específicamente en Primera Reyes, capítulo 6, verso 5. Vea pues, aquí lo que habla es que en el santuario, en el lugar de adoración, de sacrificio, se hacían divisiones. Divisiones aquí esto, divisiones allá al otro. Y esta primer palabra nos está diciendo a nosotros, mire, Dios es dueño de absolutamente todo. No hay un espacio que no le pertenezca a Dios. No hay una cualidad de nosotros que no le pertenezca a Dios. Pero lastimosamente se pretende a veces hacer espacios. Esto le pertenece a Dios, esto me pertenece a mí. Aquí yo mando, allá puede mandar Dios, pero aquí no. Mi habitación es de Dios, pero el baño no. Ahí yo puedo hacer lo que quiera. No, 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 no. Todo es de Dios. Y aquí me recuerda una anécdota rápidamente. Una hija va con su madre, le dice, madre, ¿me das permiso ir al baile? Tal. Se fue. Pero cuando se iba a ir, la madre le dice a la niña, que Dios vaya contigo, le dice. Y la niña le contesta a la mamá, sí madre, pero que se vaya en el baúl. Ah, bueno. Al día siguiente hay un accidente de un auto. Era el auto de la niña. La niña venía en ese auto. El auto estaba hecho pedazos, con una excepción. El baúl estaba intacto. Saquemos nuestras propias conclusiones. Es que, mire hermano, no le podemos dar un espacio a Dios y un espacio a otro Dios. Al Dios cualquiera que sea. No podemos hacerlo de esa forma. No podemos asignarle un espacio al Dios Mamón, que es el Dios del dinero, y un espacio a Dios. No le podemos asignar
un espacio al dios Quetzalcóatl, que es el dios de la fertilidad, y un espacio a Dios verdadero. No podemos asignarle un espacio al dios Eros, que es el dios del sexo, y un espacio al Dios verdadero. No le podemos asignar un espacio a San Simón, que es el Dios de la suerte. No, mire hermano, en el sexo, en el dinero, en la suerte, en lo que usted quiera, quien tiene la preeminencia se llama Dios, ningún otro Dios. Salmos 24:1, Romanos 14:8, Deuteronomio 10, capítulo 14, etcétera, etcétera. Cada santo o cada Dios le tiene su espacio a algunas personas, pero eso no tendría que ser así. No podemos asignar un lugar a Dios y hacer con nuestras vidas lo que nosotros querramos. Todo le pertenece a Dios. Otra de las palabras hebreas para debir es la palabra 1696 de la concordancia Strong, que lo que quiere decir debir es palabra, dicho o asunto. Samuel capítulo 16, verso 23 dice: el consejo de Aitofel daba, el consejo que Aitofel, escuche bien, el consejo que Aitofel daba en aquellos días era como si uno consultara la palabra de Dios. ¡Qué extraordinario personaje Aitofel! Y aún David y Absalón se atenían a lo que Aitofel decía, porque era como que si la palabra de Dios estuvieran leyendo cuando Aitofel daba un consejo. No podemos estar fundamentados en filosofías o frases dichas por grandes personajes como Mahatma Gandhi, Sigmund Freud, Carlos Marx, o Carlos Darwin o cualquier otro personaje. Mis queridos hermanos, la palabra que nos tiene que regir a nosotros es la Escritura y no ninguna otra frase. La profecía que nos tiene, no la profecía, la palabra profética que nos tiene que guiar a nosotros es la Escritura bíblica. No podemos nosotros guiarnos con las profecías de Banga, Rafael Martínez, de León, que después se convierte en mujer con el nombre de Moni la Vidente o el horóscopo de revistas, prensa o lo que usted quiera, mis queridos hermanos. La única palabra que nos puede guiar a nosotros es la Escritura bíblica. Ninguna otra cosa más. Zacarías capítulo 10 verso 2 dice: porque los terafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos, en vano dan consuelo. Por tanto, el pueblo vaga como ovejas, están afligidas porque no hay pastor. Gente que se deja guiar por un terafín, algo que está tomando como referencia. Personas rindiendo culto a tantas cosas como San Antonio de Padua, que es la casamentera Virgen de María, que intercede, San Judas Tadeo, que es en milagros difíciles, San Simón, que detiene chismes, Santa Rita, que es ganar exámenes, y así sucesivamente. Y el profeta Zacarías dice: porque los terafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas. Mis queridos hermanos, este Dios es bastante influyente, y aún en los cristianos. Gente escucha y adora a estos terafines por una razón. No hay pastores que les declaren la verdad de la palabra de Dios y se dedican a escuchar cualquier otra mentira de cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios. La palabra griega para esto es logía, que es palabra o los oráculos de Dios. Hechos capítulo 7, verso 38. Este es el que estaba
en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabra de vida para transmitirla a nosotros. Romanos 3:2 dice, muchos en todas maneras, primero ciertamente, y les ha sido confirmada la palabra de Dios. La vasta responsabilidad que tenemos los que de alguna forma predicamos la palabra de Dios es eso, que tenemos que predicar la palabra de Dios y no lo que nosotros consideramos. 1 Corintios 1:23, Hebreos 5:12. Definitivamente aquí lo que corresponde es de que ante cualquier palabra escuchada, cada oyente se haga responsable de qué es lo que escucha y qué es lo que asimila. No porque lo dice un tremendo predicador es verdad. La verdad es lo que está escrito en la escritura y no manipulado, sino que sea verídico. Quisiera concluir diciéndole que el futuro, mis queridos hermanos, es incierto. La escritura bíblica nos da panorama claro del futuro que nos espera. No podemos nosotros estar buscando en cualquier otra fuente que nos depara el futuro, como el horóscopo o cualquier otra cosa mencionada anteriormente. Nuestro futuro depende de Dios. La escritura bíblica nos habla de gente que acudió a alguien más o bien a otro Dios para pedir cierta guianza, como el caso, por ejemplo, de Ocosías, donde dice, id, consultad a Baal Jezubub, dios de Ecrón, si he de sanar de esa enfermedad o no. Eso es lo que hace este rey Ocosías. Trata de consultar a adivino para saber qué pasaría con él. Y esto es lo que le come las tripas a la gente, mis queridos hermanos, con deseo de saber qué les depara. Segunda Reyes 1:16 dice, y le dijo, ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajero a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón, no hay Dios le pregunta, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás por tanto del lecho en que estás, sino que de cierto morirás, le dice Dios a este rey Ocosías. El que tiene la última palabra se llama Dios, y fuera de Dios no hay ningún otro Dios. Termino con Génesis 25, versos 22 al 23, que dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Lo que me llama la atención de este texto es donde dice, y fue a consultar a Jehová. Esto era algo típico de parte de David. En este caso es ante el nacimiento de Esaú y Jacob, pero lo que me llama la atención es, y fue a consultar a Jehová. Mis queridos hermanos, el deseo del ocultismo en nuestras vidas es muy fuerte a veces y se puede dar dentro de la iglesia. No permitamos que eso reine en nuestras vidas.